Prueba de Spurling. Valorar la afectación de las raíces nerviosas cervicales, posición del paciente sentado, ejecución con ambas manos sobre la cabeza del paciente, se lleva la cabeza en inclinación lateral y se aplica una fuerza de compresión axial. Hallazgos positivos cuando el paciente indica dolor irradiado hacia el brazo del lado en que se inclina la cabeza, o negativo si no hay dolor ni irradiación. En este caso es negativo, ya que el paciente no refiere. Prueba de NIR es poner de manifiesto la presencia de un conflicto subacromial, posición del paciente sedestación. Ejecución mediante una toma distal sobre el tercio proximal del antebrazo. Se efectúa una elevación anterior del hombro con este en una rotación interna. La mano proximal se sitúa sobre la escápula. El hallazgo es positivo si siente dolor en la parte anterior superior del hombro, o negativa sin dolor a elevar el brazo en flexión completa. En este caso es negativo, ya que el paciente no sintió ningún dolor. Prueba de NIR es poner de manifiesto la presencia de un conflicto subacromial, posición del paciente sedestación. Ejecución mediante una toma distal sobre el tercio proximal del antebrazo. Se efectúa una elevación anterior del hombro con este en una rotación interna. Prueba de Job. Objetivo: valorar el músculo supraespinoso y su inserción tendinosa. Posición del paciente de pie con ambos hombros abducidos a 90 grados y rotados internamente y los antebrazos pronados. Ejecución: se solicita el mantenimiento de la posición ante la aplicación de la fuerza descendente de ambos brazos. En este caso el hallazgo es negativo, ya que el paciente pudo soportar la fuerza externa y no tuvo ningún dolor. Prueba de la caída del brazo. Objetivo: estudiar la integridad de los tendones del manguito de los rotadores. Posición del paciente de pie. Ejecución: se lleva el hombro a unos 90 grados de abducción y se le pide al paciente que lo lleve lentamente a la posición neutra. El hallazgo es positivo si la incapacidad de sostener el brazo en aducción, y el hallazgo negativo si se mantiene sin problemas en aducción. En este caso es negativo, ya que el paciente lo pudo tener el brazo en aducción. Prueba de la Prueba de Gerber. Objetivo: valorar la integridad del tendón del músculo subescapular. Posición del paciente sentado con el hombro completamente extendido, rotado internamente y el codo flexionado, de modo que el dorso de la mano esté en contacto con la espalda. Ejecución: el paciente intenta separar contra resistencia la mano del dorso y va a una rotación interna del hombro. En este caso el hallazgo es negativo, ya que el paciente pudo separar la mano de la espalda sin ningún dolor y ninguna dificultad. Prueba de Gerber. Objetivo: valorar la integridad del tendón del músculo subescapular. Posición del paciente sentado con el hombro completamente extendido, rotado internamente y el codo flexionado, de modo que el dorso de la mano esté en contacto. Prueba de rascado de Apley. Objetivo: valorar la integridad de los músculos del manguito rotador. Posición del paciente sentado. Procedimiento: el paciente debe tratar de alcanzar el margen medial de proximal de la escápula contralateral con el índice. El hallazgo es positivo si siente dolor o limitación al momento de realizar la rotación interna, y negativo si podemos realizar el movimiento sin dolor o sin ninguna restricción. En este caso es negativo, ya que el paciente lo hizo sin ninguna dificultad ni dolor. Prueba de rascado de Apley. Objetivo: valorar la integridad de los músculos del manguito rotador. Posición del paciente sentado. Prueba de Patey. Objetivo: valorar la patología del tendón infraespinoso. Posición del paciente sentado con una separación de 90 grados del brazo y el codo flexionado también a 90. Ejecución: se solicita y resiste la rotación externa del hombro mediante una toma sobre el tercio distal del antebrazo. El hallazgo es positivo si siente dolor o debilidad en la rotación externa, y negativa cuando realiza el movimiento sin dolor ni debilidad. En este caso la prueba es negativa, ya que el paciente no siente ni dolor ni debilidad al momento de realizar la prueba. Prueba de Patey. Objetivo: valorar la patología del tendón infraespinoso. Posición del paciente sentado con una separación de 90 grados del brazo y el codo flexionado también a 90. Ejecución: se prueba de pinzamiento de Hackles y Kennedy.
Objetivo, evidenciar la presencia de un conflicto anteromedial en el hombro. Posición del paciente, sedestación con el hombro y el codo flexionado a 90 grados. Eh, la ejecución es: el examinador imprime una rotación interna forzada en el hombro. El hallazgo es positivo si siente dolor en la zona anterior superior del hombro y negativo cuando no siente ningún dolor. En este caso es negativa ya que el paciente no refiere ningún dolor. Prueba de pinzamiento de Hackett y Kennedy. Objetivo, evidenciar la presencia. Prueba activa para la epicondilitis. El objetivo es evaluar si hay presencia de inflamación en los tendones de la musculatura epicondilia. Posición del paciente sentado con el antebrazo pronado y apoyado sobre la mesa. Con la mano libre resiste la extensión y desviación radial de la muñeca aplicando oposición sobre el tercer metacarpiano. El, el hallazgo es positivo si hay dolor localizado en la región epicondilia y negativo si hay ausencia del dolor. En este caso es negativo ya que el paciente refirió que no sintió ningún dolor. Prueba activa para la epicondilitis. El objetivo es evaluar si hay presencia de inflamación en los tendones de la musculatura epicondilia. Posición del paciente sentado con el antebrazo pronado y apoyado sobre la mesa. Con la mano libre resiste la extensión y desviación radial de la muñeca aplicando oposición sobre el tercer metacarpiano. El, el hallazgo es positivo si hay dolor localizado en la región epicondilia y negativo si hay ausencia del dolor. En este caso es negativo ya que el paciente refirió que no sintió ningún dolor. Maniobra de Mills. Objetivo: valorar la presencia de la inflamación de los tendones de la musculatura epicondilia. Posición del paciente sentado. Ejecución: el examinador con la mano distal prona el antebrazo y flexiona los dedos y la muñeca del paciente llevando al hombro en rotación interna hasta la horizontal. El hallazgo es positivo si hay dolor a lo largo de la región del epicóndilo y negativo si hay ausencia. En este caso es negativo ya que el paciente refirió que no sentía ningún dolor en esta zona. Maniobra de Mills. Objetivo: valorar la presencia de la inflamación de los tendones de la musculatura epicondilia. Posición del paciente sentado. Ejecución: el examinador con la mano distal prona el antebrazo y flexiona los dedos y la muñeca del paciente llevando al hombro. Prueba activa y pasiva para la epitoroqueitis. Objetivo: comprobar la existencia de patología tendinosa en la inserción de la epitoroquea. Posición del paciente sentado con el codo en extensión completa y el antebrazo en supinación. Ejecución: partiendo de una posición de flexión dorsal de muñeca, el examinador resiste su flexión palmar y la pronación del antebrazo. El hallazgo es positivo si hay dolor localizado en la región epitoclear. En este caso, el hallazgo fue negativo ya que el paciente no refirió ningún dolor en ambas pruebas cuando se realizaron. Prueba activa y pasiva para la epitoroqueitis. Objetivo: comprobar la existencia de patología tendinosa en la inserción de la epitoroquea. Pruebas de inestabilidad lateromedial del codo. Objetivo: poner de manifiesto una lesión de los ligamentos colaterales del codo. Posición del paciente sentado con el antebrazo en supinación y discreta flexión del codo de unos 10 a 20 grados. La ejecución: para evaluar los ligamentos del comportamiento lateral se lleva la aplicación de una fuerza en varo o abducción y para evaluar los ligamentos medial se lleva la posición de abducción o en valgo. El hallazgo es positivo si hay presencia o bostezo articular en algún lado y es negativo si no hay ni estabilidad ni dolor. En este caso los dos fueron negativos. Pruebas de inestabilidad lateromedial del codo. Objetivo: poner de manifiesto una lesión de los ligamentos colaterales del codo. Posición del paciente sentado con el antebrazo en supinación y discreta flexión. Prueba dinámica del estrés de valgo. El objetivo es evidenciar la afectación de los ligamentos colaterales medial del codo. Posición del paciente sentado, hombro a 90 grados de abducción y el codo totalmente flexionado.
La ejecución es el codo es sometido a una tensión en valgo hasta alcanzar el límite de rotación externa del hombro. Manteniendo siempre el componente de valgo, el codo es sumamente extendido hasta los 30 grados de flexión. Las llaves positivos hay dolor o aplicar la presión de valgo. En este caso, el hallazgo negativo, ya que el paciente muestra una estabilidad del codo y no presenta dolor. Prueba dinámica del estrés de valgo. El objetivo es evidenciar la afectación de los ligamentos colaterales. Prueba de Bowles. El objetivo será evaluar la función del tendón flexor profundo de los dedos. La ejecución se realizará con el paciente flexionando la articulación distal mientras el examinador estabiliza la articulación proximal. Un hallazgo positivo será la incapacidad para flexionar la articulación discal indicando una lesión y el hallazgo negativo será una flexión normal de la articulación. Prueba de Bowles. Prueba de Elson. El objetivo será evaluar la integridad del tendón extensor central del dedo. La ejecución, el paciente colocará el dedo flexionado sobre el borde de una mesa y tratará de extenderlo. Un hallazgo positivo será la falta de extensión activa indicando una lesión del tendón extensor. Un hallazgo negativo será una extensión sin dificultad. Signo de Tinel. El objetivo será evaluar la compresión del nervio mediano en el túnel carpiano. La ejecución será golpeando suavemente el trayecto del nervio mediano en la muñeca. Un hallazgo positivo será si existe hormigueo o dolor en los dedos. Y un hallazgo negativo será si no existe el hormigueo. Signo de Tinel. El objetivo será evaluar la compresión del nervio mediano en el túnel carpiano. La ejecución será golpeando suavemente el Prueba de Fallen. El objetivo será evaluar la compresión del nervio mediano en el túnel carpiano. La ejecución se hará pidiéndole al paciente que flexione ambas muñecas al máximo y mantenga las manos en contacto formando una posición de T invertida durante 60 segundos. Un hallazgo positivo será la aparición del hormigueo o dolor en los dedos inervados por el nervio mediano, pulgar, índice, medio y mitad del anular. Y un hallazgo negativo será si no hay aparición del hormigueo o dolor. Prueba de Fallen. El objetivo será evaluar la compresión. Prueba de Finkelstein. El objetivo será evaluar la tenosynovitis de Kerbein en el primer compartimento extensor. La ejecución se realizará con el paciente cerrando el puño alrededor de su pulgar y se realiza una desviación cubital de la muñeca. El hallazgo positivo será si existe dolor en la base del pulgar y de la muñeca, sugiriendo tenosynovitis, y la ausencia del dolor indicará el hallazgo negativo. Prueba de estabilidad lateromedial del pulgar. El objetivo será evaluar la estabilidad de la articulación metacarpofalángica del pulgar, especialmente el ligamento colateral cubital. La ejecución se realizará con el examinador aplicando fuerzas en varos y en valgo a la articulación del pulgar. Un hallazgo positivo será el dolor o la laxitud, la cual indica inestabilidad, y el negativo será la estabilidad sin dolor. Prueba de estabilidad lateromedial del pulgar. El objetivo será evaluar la estabilidad de la articulación metacarpofalángica. Prueba de inclinación cubital forzada. El objetivo será identificar pinzamientos o lesiones ligamentarias en la muñeca. La ejecución se realizará con una inclinación cubital forzada de la muñeca mientras el examinador palpa el área del ligamento sospechoso. Un hallazgo positivo será el dolor en el trayecto de los ligamentos de la muñeca y el hallazgo negativo será la presencia del no dolor. Prueba de inclinación cubital forzada. El objetivo será identificar pinzamientos o lesiones ligamentarias. Prueba de la SEDGE. El objetivo será evaluar la irritación del nervio ciático o una hernia de disco lumbar. La ejecución se realizará en decúbito supino, se eleva la pierna extendida hasta que el paciente reporte el dolor. Un hallazgo positivo será si el dolor se irradia en la pierna a menos de 60 grados de elevación y el hallazgo negativo será si existe una elevación sin dolor. Prueba de la SEDGE. El objetivo será evaluar la irritación. Prueba de la caída. El objetivo será evaluar la estabilidad de la articulación sacroiliaca. El paciente permanece de pie sobre una pierna mientras el examinador observa la postura y estabilidad de la pelvis. Se le va a pedir al paciente que flexione la cabeza y que eleve una pierna. El hallazgo positivo será la inestabilidad o la caída de la pelvis y el hallazgo negativo será la estabilidad sin caída. Prueba de la caída. El objetivo será evaluar la estabilidad de la articulación sacroiliaca. Prueba de Milgram. El objetivo será identificar la compresión nerviosa en la columna lumbar. La ejecución se realizará en decúbito supino. El paciente eleva ambas piernas a 15 centímetros de la camilla y mantiene esta posición. Un hallazgo positivo será el dolor lumbar o irradiado, indica compresión. Y un hallazgo negativo será si no existe dolor. Prueba de tracción del nervio femoral. El objetivo será evaluar la irritación del nervio femoral. La ejecución será en decúbito prono o de decúbito lateral. El examinador flexiona la rodilla del paciente y extiende la cadera hacia atrás. Un hallazgo positivo será el dolor irradiado en el muslo y un hallazgo negativo será si no existe dolor.
Prueba de ligamento sacrotuberoso. El objetivo será evaluar la integridad del ligamento sacrotuberoso. La ejecución se realizará con el paciente en decúbito supino. El examinador aplicará una leve flexión y después va a inclinarse hacia abajo realizando una leve tracción del ligamento sacrotuberoso. Un hallazgo positivo será la aparición del dolor localizado en el ligamento y un hallazgo negativo será la ausencia o dolor en, en la irradiación de la pierna. Prueba de los pulgares descendentes. Objetivo, evaluar la movilidad y simetría de la articulación sacroiliaca. En la ejecución, con el paciente en bípedo, el fisioterapeuta colocará los pulgares sobre las espinas ilíacas posteriores superiores de ambos lados. El paciente flexiona la rodilla y el fisioterapeuta observa el movimiento de la APES. Hallazgo positivo, la APES no desciende, indicando una posible restricción en la movilidad de la articulación sacroiliaca, y en hallazgo negativo, las espinas ilíacas posteriores superiores descienden simétricamente, lo que indica movilidad normal en las articulaciones sacroiliacas. Prueba de Gensling. Objetivo, evaluar la presencia de disfunción sacroiliaca. En la ejecución, con el paciente en decúbito supino, se le pide que lleve una rodilla al pecho mientras el otro miembro inferior queda colgando fuera de la camilla. El fisioterapeuta aplica presión sobre ambas rodillas para aumentar la extensión de una cadera y la flexión de la otra. En hallazgo positivo, encontramos dolor en la región sacroiliaca o lumbar baja, lo que indica una disfunción de la articulación sacroiliaca. Y en el hallazgo negativo, encontramos ausencia del dolor en la articulación sacroiliaca. Prueba de Gillette. Objetivo, evaluar la movilidad de la articulación sacroiliaca. Ejecución. El fisioterapeuta colocará los pulgares sobre la APES mientras el paciente flexiona una rodilla hacia el pecho. Se observa el movimiento de la APES del lado que está en flexión. Hallazgo positivo, la APES no desciende al flexionar la pierna, lo que sugiere una restricción en la movilidad de la articulación sacroiliaca. Hallazgo negativo, la APES desciende con el movimiento de flexión de cadera, lo que indica movilidad normal. Signo de Bragg. Objetivo, confirmar la presencia y la irritación del nervio ciático. En la ejecución, después de realizar la prueba de la Schaas y encontrar el punto del dolor, se baja ligeramente la pierna y se realiza dorsiflexión del pie. Hallazgo positivo, la dorsiflexión reproduce el dolor ciático, indicando irradiación del nervio ciático. Hallazgo negativo, ausencia del dolor al realizar la dorsiflexión, sugiriendo que no hay irritación del nervio ciático. Test de estabilidad ligamentaria en coxofemoral. Objetivo, evaluar la estabilidad de los ligamentos de la cadera. Ejecución. Con el paciente en decúbito supino, el fisioterapeuta aplica fuerzas de desplazamiento en varias direcciones: anterior, posterior y lateral. Hallazgo positivo, dolor o movimiento excesivo indicando inestabilidad o lesión ligamentaria. Hallazgo negativo, ausencia de desplazamiento o dolor indicando estabilidad ligamentaria normal. Prueba de Faber. Objetivo, evaluar la integridad de la articulación sacroiliaca y coxofemoral. Ejecución. El paciente está en decúbito supino, el talón de la pierna probada se coloca sobre la rodilla contraria. Posición en forma de 4. El fisioterapeuta aplica presión sobre la rodilla del lado probando. Hallazgo positivo. Dolor en la cadera o la región sacroiliaca indicando posible disfunción en estas áreas. Hallazgo negativo, ausencia de dolor o limitación de movimiento indicando normalidad. Dismetría de miembros inferiores. Objetivo, evaluar la diferencia en la longitud de los miembros inferiores. Ejecución, con el paciente en posición supina, se mide desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el maléolo medial de cada pierna. Hallazgo positivo, diferencia en las longitudes de los miembros inferiores. Hallazgo negativo, longitudes iguales. Prueba de Thomas. Objetivo, evaluar el acortamiento del músculo psoas ilíaco. Ejecución, el paciente en posición supina lleva una rodilla al pecho mientras la pierna opuesta permanece estirada en la camilla. Hallazgo positivo, la pierna opuesta se eleva del plano de la camilla indicando acortamiento del psoas. Hallazgo negativo, la pierna opuesta permanece en contacto con la camilla. Signo de Love.
Objetivo: La poner de prueba de manifiesto McMurray tiene como la objetivo evaluar el patología menisco medial o insercional lateral del de la psoas rodilla. ilíaco y Para la zoitis. ejecución de la misma se le El solicita al paciente en paciente que se posición acueste en supina se le posición pide que supina o despliegue boca los arriba, talones de la camilla unos realizando 5 una flexión centímetros. tanto de cadera y Hallazgo de rodilla a positivo: 90 aparición del grados. dolor a nivel del Se debe realizar iliopsoas una rotación compatible con externa e una interna de la rodilla, zoitis. tanto en flexión como en Hallazgo extensión. negativo: Un hallazgo positivo sería que se presentan chasquidos o disminución dolor del durante el dolor a movimiento. nivel del Y un hallazgo iliopsoas. negativo es que durante el movimiento no se presenta ningún chasquido ni dolor. Prueba de Over. Objetivo: evaluar la tensión en el tracto iliotibial. Ejecución: con el La paciente en prueba de Apley decúbito tiene como lateral. El objetivo evaluar fisioterapeuta el daño sostiene en la pierna meniscos o superior y la ligamentos deja descender colaterales. lentamente Para la hacia la ejecución de la camilla. misma se le pide al Hallazgo paciente que se positivo: ubique la en pierna no prono o desciende boca abajo completamente, indicando y en este tensión se en va a el realizar tracto una iliotibial. rotación de la tibia Hallazgo bajo negativo: presión la pierna axial en la rodilla. desciende libremente. Posteriormente se va a realizar la misma rotación, Prueba de esta vez piriforme. realizando una Objetivo: tracción. evaluar la posible Dentro de los comprensión hallazgos del positivos nervio ciático encontramos por el que músculo se piriforme. evidencia dolor o Ejecución: chasquidos el durante el paciente movimiento. en Y un hallazgo decúbito prono negativo sería flexiona que la rodilla encontramos mientras ausencia total del dolor el y no encontramos fisioterapeuta ningún aplica sonido o presión en el chasquido tobillo durante el llevando la movimiento. pierna hacia adentro. Hallazgo positivo: dolor o La prueba de síntomas de ciática Latchman tiene como indicando objetivo síndrome evaluar el del ligamento piriforme. cruzado anterior de Hallazgo la rodilla. negativo: sin Para su dolor o ejecución, síntomas. realizamos una tracción anterior de la tibia Prueba con de la rodilla en piriforme ligera 2. flexión. Objetivo: Dentro de confirmar estos la hallazgos tensión o positivos síndrome del podemos piriforme. evidenciar una laxitud Ejecución: excesiva con de el la misma. paciente Y en dentro de esos decúbito hallazgos prono, el negativos encontramos fisioterapeuta que hay una realiza presión resistencia sobre el normal músculo sin piriforme ningún mientras movimiento la pierna se anormal. encuentra en flexión. Hallazgo positivo: dolor en el área del piriforme. Hallazgo negativo: sin dolor La ni prueba de síntomas. cajón posterior tiene como objetivo evaluar el Prueba de ligamento cruzado acortamiento de los posterior de la isquiotibiales. rodilla. Para su Objetivo: ejecución se evaluar realiza el un empuje de la acortamiento de tibia los hacia atrás músculos con la rodilla en isquiotibiales. flexión. Ejecución: el Dentro de los hallazgos paciente en positivos decúbito encontramos supino una eleva una laxitud pierna con la excesiva o rodilla un extendida. Se desplazamiento observa excesivo. una limitación Y de la dentro de los flexión de la hallazgos cadera. negativos encontramos Hallazgo que positivo: tiene flexión una buena limitada de la estabilidad y cadera, que no tiene un indicando movimiento excesivo. acortamiento. Hallazgo negativo: flexión completa sin La restricción. prueba de cajón anterior tiene como objetivo evaluar el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Para su ejecución realizamos una tracción de la tibia hacia adelante con la rodilla en flexión. Dentro de estos hallazgos positivos encontramos que se evidencia un desplazamiento excesivo al realizar el movimiento. Y entre esos hallazgos negativos es que encontramos un movimiento limitado y estable. La prueba en varo forzado tiene como objetivo hablar el ligamento colateral lateral de la rodilla. Para su ejecución, el paciente se ubica en supino o boca arriba y se realiza una fuerza varo en la rodilla extendida o flexionada. Dentro de los hallazgos positivos, encontramos que se presenta dolor o inestabilidad al realizar el varo forzado. Y dentro de los hallazgos negativos, encontramos que al realizar el varo forzado se encuentra totalmente estable y no genera dolor. Para la prueba en valgo forzado tiene como objetivo alar el ligamento colateral medial de la rodilla. Para su ejecución, el paciente debe estar en supino o boca arriba y se va a realizar una fuerza en valgo en la rodilla. Para sus hallazgos positivos encontramos que al realizar el valgo forzado presenta dolor o inestabilidad en la articulación y dentro de los hallazgos negativos encontramos que al realizar el valgo forzado no presenta dolor y presenta estabilidad en la articulación. El signo de Soler tiene como objetivo detectar patología patelofemoral. Para su ejecución, el paciente debe estar en posición supina o boca arriba con las piernas totalmente extendidas. Para esta se realiza una compresión de la rótula desde la parte proximal hacia la parte distal y se le solicita al paciente que genere una contracción en los cuádriceps. Dentro de los hallazgos positivos encontramos que la presencia de dolor puede indicar una probable condromalacia patelar. Y un hallazgo negativo sería que no encontramos dolor durante la compresión de la rótula. La prueba de Slocum tiene como objetivo hablar la estabilidad rotatoria anterolateral y anteromedial de la rodilla, especialmente en relación con el ligamento cruzado anterior y las estructuras de soporte de la rodilla.
Para su ejecución, el paciente debe estar en supino o boca arriba con la rodilla flexionada unos 80 o 90 grados. El examinador rota internamente la tibia para evaluar la estabilidad anterolateral o externamente para evaluar la estabilidad anteromedial y aplica una fuerza de tracción hacia adelante con la tibia, similar a la prueba cajón anterior, pero con la rotación de la tibia. Dentro del hallazgo positivo encontramos que se aprecia una traslación anterior excesiva del extremo proximal de la tibia. Y un hallazgo negativo es que tenemos un movimiento normal sin desplazamiento excesivo. La prueba de Thompson tiene como objetivo evaluar la integridad del tendón de Aquiles. Para su ejecución, el paciente debe estar en prono o boca abajo y el pie debe estar colgando de la camilla. El examinador va a realizar una ligera compresión del músculo, es decir, de la pantorrilla. Dentro de los hallazgos positivos encontramos que hay ausencia del movimiento al realizar la compresión y no se realiza la flexión plantar del pie correctamente, lo cual indica una posible rotura del tendón de Aquiles. Y dentro de los hallazgos negativos encontramos que la flexión plantar del pie se realiza con total normalidad al realizar la compresión, indicando que el tendón de Aquiles está intacto. La prueba de cajón anterior del tobillo tiene como objetivo evaluar la estabilidad del ligamento talofibular anterior en el tobillo. Para su ejecución, el paciente debe estar en supino o boca arriba y el examinador va a estabilizar el tobillo y va a traccionar ligeramente el talón hacia arriba. Dentro de los hallazgos positivos encontramos que hay un excesivo desplazamiento anterior del astrágalo y dentro de sus hallazgos negativos encontramos que presenta un movimiento controlado y no presenta dolor ni. La prueba de comprensión tibio-peronea tiene como objetivo detectar lesiones en los ligamentos que conectan la tibia y peroné. Para esto se le solicita al paciente que se ubique en supino o boca arriba y el examinador o el fisioterapeuta va a generar una ligera compresión sobre ambos tobillos, tanto interno como externo, generando una ligera presión sobre la tibia y el peroné al mismo tiempo. Dentro de los hallazgos positivos encontramos que se genera dolor de la localización intermaleolar y dentro de los hallazgos negativos es que no presenta ningún tipo de dolor o incomodidad al aplicar la compresión.